Bueno, hoy vamos a hablar de Volver al Futuro, una película muy interesante, para mí muy linda, fue muy lindo revisitarlas. Volví a ver las 3 para preparar el encuentro. eh, Creo que las 3 tienen mucho material, me parece que la primera es la que nos ofrece más, cuestiones con respecto a lo que veníamos hablando hasta ahora. Em, para continuar un poco con lo que veníamos charlando de la semana pasada. Hay algo que tiene que ver, o que nosotros señalábamos sobre el final del encuentro con respecto a lo que es el duelo por los padres de la infancia, o lo que tiene que ver, dicho en otras palabras, con la posibilidad de elaborar una propia versión de la historia familiar. Y me parece que en ese sentido, hay una línea de continuidad entre lo que vimos en el final del encuentro de la semana pasada con respecto a Dorotea y Casablanca y esta mujer que, que Jamie amaba y que tenía que dejar ir, igual que Humphrey Bogart, y lo que sucede con el personaje de Marty McFly en Volver al Futuro. Creo que hay varias cosas que van como en paralelo, ¿sí? Em, para decirlo más claramente, lo que vamos a trabajar hoy es la continuación de eso, digamos. Eh, Adelantándome a lo que vamos a ir charlando, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la posibilidad de Marty de eh, hacer algo con el discurso de los padres. Yo no sé si alguien la volvió a ver, la peli, para el encuentro. Yo la puse quise buscarla en Netflix y no la encontré, y después volvió a aparecer, no sé. Está en Netflix, porque me parece que estaban la 2 y la 3 y pusieron la uno en estos días. Lo escuché en la radio, entonces aproveché y la vi en Netflix para no estar descargando y eso, que es como más cómodo, pero es de estos últimos días. Ah, mirá, la pusieron para acá, para el encuentro, digo. Totalmente, esta semana. Me pareció muy raro, porque yo no sé si la semana pasada estaba en la tele y dije: "Voy a ver si está", y no la veía, pero después apareció, no sé, y dije yo: "¿Habré buscado mal?". No importa. Em, Así que bueno, cerrando como este prólogo, lo que les diría es, la pregunta que nos orienta hoy es: ¿qué significa el viaje en el tiempo para Marty McFly? ¿Sí? ¿Qué significación tiene para él viajar en el tiempo? Como ya se pueden imaginar, va a haber una significación que tiene que ver con la dimensión más consciente, y hay una dimensión del viaje que tiene que ver con lo inconsciente, es decir, con aquellas coordenadas que se ponen en juego en la adolescencia y que son un poco las que nos convocan en estos encuentros, ¿sí? Así que, si les parece bien, voy a poner 3 minutitos más o menos del arranque de la película, que para mí nos sitúa como en una atmósfera mucho más clara de lo que yo pueda decir con respecto a la película, ¿sí? Además, como es una película que yo me imagino que vimos todos, me voy a poder permitir no tener que explicar tanto la trama y poder ir más a lo que sucede, ¿sí? Así que bueno, vamos ahí con el primer recorte, ¿sí? Y, y arrancamos. Whoa. Rock and roll. Quería poner un recortecito del principio de la peli como para entrar en clima y ubicar un poquito los personajes de Volver al Futuro, que son 2 personajes que claramente todos conocemos, me imagino, y que la idea de hoy es empezar a pensar en otras coordenadas. La película te muestra a los 2 personajes claramente en 2 posiciones completamente distintas. Uno te lo muestra en ausencia, que es el Doc, digamos, se me escapó el actor, que es una persona que vos te das cuenta desde el principio de 2 cosas. La primera es que está ausente de su casa, y la segunda es que
tienen una obsesión con el tiempo, ¿no? Hay un montón de relojes en la casa y hay como un paneo. Hay un reloj muy interesante que tiene una persona colgada de la, de la aguja, ¿no? Como anticipando lo que va a pasar después. Eh, y bueno, por un lado te muestra a esta persona que uno la ve un poco desfasada, como no ocupando el espacio que debería estar ocupando, por decirlo en otras palabras. Y por otro lado ve a este chico, que te lo presentan de una forma muy interesante. Eh, Él toca la guitarra, entonces pone todos los parlantes a full y te pone en planos detalle de los parlantes que él va aprendiendo. Y hay varios botones que él aprieta que son drive. Drive en inglés es empuje. Eh, Perdón, drive en español significa empuje. Y de alguna manera, de lo que te está dando cuenta esta presentación del personaje muy chiquita, es de un personaje que tiene un empuje que lo está pasando por encima, ¿sí? Al igual que nosotros estábamos hablando de Jamie el otro día, hay ciertas cuestiones que se ponen en juego a través de la pubertad y de lo que ya mencionamos con respecto a lo anterior, que empujan al sujeto en un sentido. Bien, eso para empezar. Con respecto al doc, que sería lo que nosotros ubicábamos la semana pasada como eh, estas figuras de relevo, estas figuras que aparecen como adultos, que se muestran como alternativa a los padres y que ofrecen al adolescente una forma, perdón la redundancia, alternativa de pensar las cosas por fuera de la historia familiar, o en este caso de esta película no tanto, eh, son el Doc en particular es un sujeto del cual nosotros sabemos muy poco de su pasado. Sabemos, ahí había un paneo de un recorte de diario que estaba puesto en un cuadro que hablaba de la estancia familiar. Se ve que él era una persona de una familia adinerada de la zona, que evidentemente una familia venida menos, porque el recorte dice que la familia cayó en bancarrota y qué sé yo, y que tuvo que vender las propiedades. Y de alguna forma, lo que nosotros vemos, sumado a que es una persona completamente obsesionada con viajar en el tiempo, nos dan cuenta de esos parámetros, nos presentan a alguien que está un poco, por lo menos, con cierta voluntad eh, mejor dicho, con cierta incomodidad con respecto al presente que vive. Esa obsesión por viajar en el tiempo, lo único que hace es anticiparnos que hay un presente ahí que le resulta inhabitable. Eso en principio. Y el relación a Marty, que sería el segundo de este dúo, lo que nosotros vemos es un poco ya lo que anticipábamos la semana pasada. Es un adolescente con todo el desborde que eso supone y con la necesidad de hacerse una historia personal. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver a lo largo de la película es un esfuerzo muy grande de Marty por comenzar un camino propio con respecto a su propia, como nos anticipaba bien Denise la semana pasada, con respecto a su propio sentido, con respecto al sentido que lo moviliza a él en una dirección. Y como suele suceder en el caso de la adolescencia y de los adolescentes, este sentido es un sentido que comienza o que se realiza a través de la historia familiar o a través del vínculo con los padres, ¿sí? Ese, esa forma que él, esa forma tan particular que tiene que ver con el viaje en el tiempo, nos habla, insisto, perdón que me repita, de esta necesidad que Marty tiene de hacer una propia versión de la historia familiar, de la historia familiar eh, que él vive y que vamos a ver un poquito ahora en el siguiente recorte. Antes de pasar a lo que tiene que ver más con lo que vamos a hablar hoy, quería compartirles una frase que para mí me parece central con respecto a lo que estamos hablando, que es una frase de Freud, de un texto que se llama Lo inconsciente, que dice, como les comparto, es un texto de Freud este. Los procesos del sistema inconsciente son atemporales, dice Freud. Es decir, no están ordenados con arreglo al tiempo.
no se modifican por el transcurso de este, ni en general tienen relación alguna con él. ¿Sí? Eso me parece em, importante señalarlo porque es algo que digamos, es central, digamos, una idea central del psicoanálisis. Me refiero a que hay una temporalidad, que es la temporalidad que nosotros conocemos como la forma de ordenar el paso del tiempo, que es una temporalidad lógica. Denise es historiadora, perdón, no le gusta que lo diga. Tal año pasó tal cosa, en tal momento hice tal otra. Esa forma de organizar el tiempo no es la misma que la forma en la cual se organiza el tiempo en el inconsciente. En el inconsciente, algo que sucedió hace 20 años tiene la misma actualidad que algo que sucedió ayer. Y algo que podría ser muy importante puede ser olvidado, pero eso no quiere decir que no tenga sus efectos o que de alguna manera lo que a nosotros nos vuelve en forma sintomática, no de una forma literal, pero sí de una forma desfigurada de esa vivencia que dejó una marca, está viva todo el tiempo. A esto un poco se refería Freud, interpreto, con respecto a la atemporalidad. Es decir, que no es que no haya un tiempo en el inconsciente, sino que no es el tiempo cronológico que nosotros conocemos, aristotélico y demás, lineal, tiempo lineal. Entonces, lo que vemos en la película se puede dividir eh, a grandes rasgos en dos grandes líneas de poder pensar lo que pasa. Hay una dimensión manifiesta de lo que nosotros vemos en la película, que es la dimensión del tiempo cronológico. Viajan al pasado, en el pasado hacen algo, como lo vamos a ver a lo largo del encuentro, eso que hacen tiene un impacto en el futuro, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero cuando nosotros decimos que en el inconsciente eso no se escribe de esa manera, lo que por un lado nos indica es esto que yo les decía de una forma más literal, que no hay eh, algo así como una linealidad en el inconsciente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que de alguna forma nos arroja esta idea es que hay un sentido de ese viaje en el tiempo que no es el sentido manifiesto. Es decir, que hay un sentido que hace que ese viaje eh, se encauce con respecto a ciertas coordenadas que son inconscientes y que atraviesan a Marty en la aventura que emprende, digamos, que siempre es una aventura a través de los padres. Vamos a hablar un poco de eso. Ya pasaron 20 minutos y estoy en el prólogo todavía del tema. Pero, perdón, pero las coordenadas son estas. Hay un viaje en el tiempo, que es el viaje en el tiempo que todos vimos cuando vimos la película, que yo lo vi hasta hace un mes, siempre la vi en esas coordenadas. Y hay otro viaje, que es un viaje distinto, es un viaje distinto, que es el viaje inconsciente que atraviesa el personaje. Cuando, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, uno piensa lo que pasa en la peripecia de Marty desde las coordenadas inconscientes que están en juego ahí, la película es otra. La película es otra y es un poco lo mismo que sucede en un análisis cuando uno habla del pasado. Cuando uno habla del pasado en análisis, hace de ese pasado algo presente, algo que está sucediendo en el momento del discurso. Y muchas veces la posibilidad de repensar eso cambia las coordenadas de la experiencia, ¿sí? Y cuando uno cambia las coordenadas de la experiencia de lo vivido, al, al hablarlo, al recibir las intervenciones del analista, al poder pensarlo desde otra perspectiva por el mismo paso del tiempo, valga la redundancia, eso que sucedió cambia. Y cuando uno dice que eso sucedió cambia, bueno, evidentemente
eso nos da cuenta de que el pasado como una cosa objetiva nunca existió, ¿sí? Bueno, em, yo creo que vamos a ver tres recortes hoy. Nos quedan tres recortes muy, muy concreto. Vamos a ver un primer recorte de la familia de Marty antes del viaje en el tiempo. Otro recorte del viaje en el tiempo. Son tres recortes de unos 5 minutos. Y el tercer recorte va a ser un viaje también. Pero va a ser un recorte sobre la familia después de la intervención de Marty. Esos tres momentos me parece que nos dan una pauta con respecto a lo que nos convoca, que es, lo digo en otras palabras, qué tiene para decirnos la peripecia de Marty en función de el proceso inconsciente de la adolescencia que lleva adelante, ¿sí? Así que bueno, voy a poner un recorte de unos 5 minutos y avanzamos, ¿sí? Hello? Hello? Anybody home? Think, McFly. Think. I know what you're gonna say, son. And you're right. You're right. Ahí pasó el primer recorte con respecto a la familia de Marty y a lo que vive, que bueno, es un primer recorte que claramente da cuenta de una situación familiar de Marty que tiene que ver con una inconsistencia con respecto a lo que vive. Fundamentalmente, o de una forma más concreta, de una incapacidad para transmitir un saber hacer con la agresión, ¿sí? En el principio del recorte lo que nosotros vemos es que el bully, que es Biff, le rompió el auto al padre, le rompió el auto, se lo llevó roto y encima se quejaba de que el auto tenía una falla, no sé qué. Y el otro, el padre de Marty, estaba ahí como diciendo, bueno, sí, no sé, eh, preocupado, encima que le habían destruido el auto. Bueno, Marty tiene que ver todo eso, de hecho la escena hay muchos planos que están contados desde el punto de vista de Marty, con lo cual lo que nosotros vemos es un joven que tiene que ver, un padre que no sabe cómo manejar la agresión, ¿sí? Es decir, no sabe vehiculizar eso que debería ir hacia afuera y que no sucede, ¿sí? Por más obvia que sea la situación, por más claro que sea la injusticia que está viviendo, ¿sí? Eso por un lado. Eh, Por otro lado, lo que vemos del resto del contexto familiar es un contexto familiar eh, en la misma sintonía. La madre está ahí entre el alcohol y la melancolía, hablando todo el tiempo del pasado y sirviéndose otro vodka y tratando de hacer como un cierto romanticismo del momento en el cual ellos se encontraron. Em, cuando ellos eran adolescentes, este me parece un dato muy importante. Eso por un lado. Entonces la posición de los padres, esta madre tan incapaz y este padre tan suspendido de la fantasía, vieron que está mirando todo el tiempo la televisión y se ríe de cualquier cosa. Este, es como muy de comedia física el padre. Estos dos padres transmiten a los hijos algo que claramente es inconsistente. Es inconsistente desde una perspectiva, insisto, una perspectiva pulsional. Es decir, una perspectiva de saber qué hacer con eso que les pasa. Bueno, eh, eso por un lado. Por otro lado, hay una frase que a mí me llamaba la atención con respecto a esto, que dice así. Dice, lo que caracteriza al adolescente es que dirige su mirada a un proyecto lejano. Un proyecto lejano normalmente, eh, esto se ve en la adolescencia reflejado en, por ahí, miradas utópicas de la realidad, pensamientos de cómo la sociedad tendría que ser,
que a veces carecen de cierto pragmatismo con respecto a cómo eso tendría que suceder, sino que simplemente, no, bueno, esto tendría que ser de tal manera, como muy intangible en muchos casos. Y a un proyecto lejano, sigo leyendo que él imagina en un tiempo y espacio diferentes de aquellos en que ha vivido hasta entonces. Esto es Volver al Futuro, ¿no? Estamos hablando de una película que se desarrolla en un tiempo y espacio diferente de aquellos que ha vivido este joven. La paradoja, probablemente, que es la paradoja que se aloja dentro de todo proceso adolescente, es que ese tiempo y espacio distinto no es más que una versión de la historia familiar. Muchas veces en estas utopías y en estos tiempos y espacios distintos, como son en este caso el viaje en el tiempo, lo que se alberga es una posibilidad de hacer una historia distinta con aquello que el sujeto ha recibido, ¿no? Que ese adolescente recibió. En la película se ve de una forma literal. Él, pues, lo recuerdo para quien no la vio, él viaja al pasado, donde se encuentra a los padres, que es lo que vamos a ver en unos minutos, y interviene sobre esa versión de los padres, sobre esa versión de los padres de la juventud. Pero lo que de alguna manera toda la película nos demuestra es que todavía en Marty no hay una separación clara entre lo que tiene que ver con él y lo que tiene que ver con los padres. Todavía está difuso eso, que en un primer momento de la adolescencia es algo común y esperable, digamos, que lo que el adolescente tiene para decir es algo que se dirige hacia la verdad de los padres. Ahora bien, esa verdad de los padres, que nosotros veíamos un poco ya esbozado en Dorotea en la película de la semana pasada, es, eh, es una verdad que en general se dirige hacia la confrontación, ¿no? Hacia la... si- Marty, si fuera otro tipo de adolescente, se plantaría en la mesa y le dijeron, escúchame, ¿cómo puede ser que este tipo te haga esto? Vos pará de descaviar, fíjense lo que hacen, vamos a organizar esto de alguna manera, ¿no? Los confrontaría, lo típico del adolescente es confrontar al adulto con respecto a esas cosas que tiene pendientes, con respecto a esas cosas que no cierra. Aunque él no sepa todavía qué es lo que él quiere, puede, a través de eso que no le cierra del otro, empezar a construir una versión propia. Esto es lo que vemos en Marty. En Marty todavía, en la 1, en la película 1, todavía él no puede hacer una versión propia de qué hacer con la agresión. Eso es recién un ensayo que se hace en la película 2 y en la 3. Vieron que esto lo menciona al pasar. En la 2 y en la 3 hay como una cuestión dentro de la película que si a Marty le dicen chicken, entonces él no se puede negar a lo que le pida. Entonces su vida se va arruinando progresivamente porque no sabe cómo manejar la agresión, que es lo mismo que le pasaba al padre. Entonces todo lo que vemos dentro de la peli de la 1 todavía no está en el orden de eso que Freud llamaba formación reactiva, que es decir, bueno, yo quiero ir para allá. Y quiero ir para allá porque es exactamente lo contrario de lo que harían mis padres. ¿Sí? Eso que es fundamental dentro de la adolescencia, es estructural, es más preocupante cuando eso no pasa que cuando eso sucede, es lo que vamos a ver un poco mejor la semana que viene con Lady Bird, que es una película de una chica que hay una relación muy particular con la madre, y hay ahí un proceso de diferenciación que está mucho más claro. El proceso de diferenciación en Marty, todavía en la 1, es un proceso muy lábil, pero eso no quiere decir que no tenga algo para decirnos con respecto a la fantasía. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos todos? Sí. Bueno, eh, lo que de alguna manera entonces nos presenta este primer momento de la familia es un momento de, insisto, inconsistencia y de un joven que está buscando una verdad con respecto a eso. No me parece casual
que lo que nosotros vemos como el viaje en el tiempo que Marty lleva adelante es un viaje en el tiempo que sucede en el medio de la noche. Él está durmiendo y a las 12:30 de la noche lo llaman por teléfono, se levanta y se va. Y ahí arranca todo. Con lo cual te dejan con una especie de duda con respecto a si lo que está sucediendo, que es una duda que tiene el personaje también a lo largo de la película, con respecto a si lo que está sucediendo es algo que efectivamente sucede o si es un sueño. No hay diferenciación alguna, diríamos, en el psicoanálisis. O sea, no hay lugar a la pregunta, no importa. Pero es una pregunta que yo me hago, ¿no? Como espectador, digamos, ¿esto que está pasando o no? Sobre todo porque cuando veamos el último recorte vamos a ver que él se despierta en la misma posición en la que vimos que se fue a dormir y te llena un poco de preguntas eso. ¿Lo que pasó, pasó o fue todo un sueño? Vieron que uno se siente defraudado como espectador, si fue un sueño, como si eso no tuviera una verdad psíquica válida. Eh, pero bueno, independientemente de eso, que no tenemos la respuesta tampoco, eh, podemos pensar ciertas cuestiones a través de lo que es la peripecia de Marty. Pero lo señalo el tema de la realidad o la realidad del sueño. Quienes estuvieron en el grupo sobre el sueño saben que son realidades dialécticas y que entre ambas instancias hay una verdad que es una verdad que circula, que es una verdad inconsciente, pero que sucede en el diálogo y en el conflicto, ¿no? No sucede por separado en una instancia o en otra, sino que son cosas que suceden en la interrelación. Bueno, hay un momento, digamos, dentro de la película, que es un momento que a mí me parece importante, que es el momento en el cual él tiene los padres vieron que la madre decía que fueron a un baile que se llamaba El encanto del fondo del océano, una cosa así. Y él, cuando viaja al pasado, en un momento tiene que intervenir, y llevar a su madre cuando era joven, que ahora tienen como la misma edad, al baile. Y en el baile tiene que lograr de alguna manera que la madre se enamore del padre para asegurar su existencia. Digamos, si la madre no se enamora del padre, no existe, ¿no? Deja de existir. Lo cual es muy interesante porque ya desde el vamos lo que nos propone es que eh, la realidad de un sujeto depende de ciertas coordenadas que lo exceden. Pero bueno, igual la película hace como ese ejercicio. Así que vamos a ver el próximo recorte, porque ya hablé mucho y avanzamos, ¿sí? That's George McFly? Excuse me. Siempre es lindo esta película, no sé por qué, ¿no? Ahora medio que la voy a destruir, pero igual me da gusto verla, no sé cómo explicar. Bueno, eh, lo que nosotros vimos recién es la puesta en literalidad de lo que yo antes les mencionaba con respecto de la escena primaria, en el sentido del primer momento de la familia. Yo les decía, el padre porta un no saber hacer con respecto a la agresión. La intervención de Marty en el pasado está directamente dirigida a que el padre sepa hacer algo con respecto a su propia agresión, sepa dirigirla en un sentido que fomente el lazo social. Bien. Esa intervención que él tiene es una intervención que tiene efectos, obviamente, que no nos habla de cualquier tipo de fantasía. Digo fantasía porque nosotros vemos la película desde los ojos de Marty, independientemente de si eso sucede o no. A lo que me refiero es que si es para Marty es real, entonces es real. Es fundamentalmente eso quiero decir. Pero a lo que apunto es que esta fantasía que tiene Marty de poder tener unos padres consistentes
es de alguna manera lo que nosotros veíamos la semana pasada como esta voluntad de un retorno a la infancia, donde los padres otorgan todas las respuestas y donde los padres son padres completos, ¿sí? Lo que a lo que Marty se embarca a hacer es a completar a sus padres, ¿sí? Él viaja al pasado para que sus padres sean padres completos, para que los padres com- eh, posean una posibilidad de transmitir algo que en la realidad no tienen, ¿sí? Cuando nosotros pensamos esta tendencia a completar a los padres, es desde la perspectiva por la cual podemos entender que lo que Marty hace es, de alguna manera, dar lugar a esta tendencia del retorno a la infancia que a veces tienen los adolescentes, ¿no? De anclarse en una infancia en la cual los padres podían resolver las inquietudes de lo que pasaba, de que los padres tenían respuestas completas con respecto a eso. Sin dudas, lo más traumático que tiene que vivir Marty es atravesar la adolescencia percibiendo y dándose cuenta que esos padres ya no tienen respuesta para lo que pasa, ¿no? Que al padre le chocan el auto y encima se le quejan y que la madre está borracha todo el día y todo eso, ¿sí? Por eso a veces la película me da como esta sensación de incompletud con respecto al movimiento del personaje de Marty, que es algo que recién se completa en la segunda y tercera película, si alguien la ve, con respecto a esta cuestión de Chicken, como le mencionaba antes. Entonces, volver al pasado, viajar al pasado, como sucede en esta parte de la película, no solo es viajar al pasado a 1955, sino que es volver a la niñez. El movimiento es el mismo, ¿sí? El mo- lo digo de una forma más explícita. El movimiento cronológico es hacia 1955, el movimiento inconsciente es hacia la verdad de la niñez, ¿sí? Haciendo esta separación que hacíamos al principio con respecto a la atemporalidad del inconsciente. Esa atemporalidad que se inscribe en la niñez con respecto a la completud de los padres es algo que Marty busca consolidar de alguna manera. Eh, y lo logra en la película, por eso es tan satisfactorio verlo. Por eso es tan satisfactorio, pero la película, sin embargo, tiene giros bastante interesantes que ahora vamos a, a ver. En Volver al Futuro, entonces, en este momento de la película, nos enteramos que es Volver al Futuro, es que él está en 1955 y tiene que ir a 1985, que es el tiempo del presente en el cual está, pero ya nos damos cuenta en el mismo título que cuando decimos Volver al Futuro, estamos omitiendo el presente, que es justamente donde ambos personajes, tanto el Doc como Marty, están desfasados. El Doc por una familia que otrora era una familia tradicional de Hill Valley y ya no lo es, queda él solo. Por otro lado, Marty, quien es un pobre adolescente que todavía no tiene las claves con respecto a lo que está viviendo y con respecto a cómo poder atravesar eso y está tratando de hacerse una versión en el medio de todo este lío. Entonces, esa omisión, que es la omisión del presente, es la que subyace en Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro, este movimiento paradójico por el cual estamos hablando entre ir para atrás o ir para adelante, es donde estamos todos, que es este presente que se repite una y otra vez. Después, bueno, está la secuencia de la madre, ¿no? Está él en el auto con la madre medio que lo quiere apretar, y él le dice, bueno, se le está por explotar el cerebro, no, mamá, ¿cómo vas a hacer esto? Está fumando, la madre no lo puede
No puede entender que la madre esté fumando, no puede entender que la madre esté tomando alcohol, porque justamente la madre que él tiene en la cabeza es la madre idealizada, no es la madre que efectivamente existe. Entonces, bueno, se encuentra no con cualquier cosa, sino que, bueno, acá hay una frase de Freud. Él se encuentra con la madre está ahí en el auto con él, los dos tienen la misma edad, la madre está escotada, adelante suyo, él, eh, el cerebro le está por estallar. Y esto para mí es casi literal lo que dice Freud con respecto a lo que pasa. Este es un texto buenísimo de Freud que creo que se lo mandé, que se llama La Metamorfosis de la Pubertad, que es un texto excelente con respecto a la adolescencia. Digamos, un texto central con respecto a este tema. No sin buen fundamento, el hecho de mamar el niño del pecho de su madre se vuelve paradigmático para todo vínculo de amor, ¿no? Lo que está señalando, está hablando de Freud, esto es 1910 más o menos. Para Freud el amor es el amor heterosexual, como dice, te lo resumo así nomás, y es eso a lo que está haciendo referencia. El hallazgo, el encuentro del objeto es propiamente un reencuentro. Lo que está señalando Freud es que en el encuentro con el objeto de amor, lo que hay es un reencuentro, de un reencuentro con esas figuras de la infancia que dejaron una marca. Obviamente, la posibilidad de que ese reencuentro no se llegue adelante de una forma traumática implica que ese reencuentro sea velado, es decir, que el sujeto no sea consciente de lo que está sucediendo. La dimensión traumática de lo que le sucede a Marty, ahí con la madre, por más que esté contado como un paso de comedia, es una dimensión donde lo velado del encuentro con el objeto de amor está ahí expuesto. Es la madre, literalmente. Son los pechos de lo cual va a mamar cuando sea un niño. La literalidad es abrumadora. Es ahí donde a él le resulta ominoso ese encuentro. Pero bueno, todo esto me parece como casi obvio que lo estoy diciendo, pero no quería dejar de mencionarlo. Em, ¿Hasta acá estamos bien? ¿Están todos? ¿Alguien quiere decir algo? No se perdió nadie, porque a veces por ahí voy muy rápido. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, antes que pasemos al siguiente recorte, es bienvenida. Bueno, lo voy a resumir. Lo voy a resumir de la forma más clara posible. Creo que Claudia me mandó un mail hablando de esto, que es una verdad muy importante. Lo que Marty está pidiendo a gritos es que sus padres se replanteen su propia adolescencia, ¿sí? Esto es lo que subyace dentro de la fantasía del viaje en el tiempo, ¿sí? Cuando él viaja en el tiempo, fíjense que él viaja en el tiempo para bueno, más allá de la peripecia de la película, lo que sucede, lo que termina sucediendo es que él viaja en el tiempo interviniendo sobre la adolescencia de sus propios padres, ¿sí? Porque viaja en el tiempo cuando los padres eran adolescentes. Podría haber viajado cuando nació él, pero no. Cae justo en el momento en el cual los padres son adolescentes. Y esa es una cuestión central dentro del proceso adolescente y dentro de la dialéctica que se arma dentro de la familia. Dije dentro muchas veces. Se, se comprende, o sea, el adolescente lo que hace es revivir los conflictos y los traumas adolescentes de los propios padres. Todas esas cosas que muchas veces hace, claro, sí, sí, sí. Fundamentalmente interviene. Graciela señala el que tiene una función psicoanalítica, y sí, yo lo decía de otra manera, como que lo que hace
lo parafraseo, lo que hace Marty en el pasado es intervenir sobre la verdad subjetiva de los padres en su adolescencia. Eso que muchos padres lo van tapando, ¿no? Como todo el mundo que va haciendo un poco lo que puede con lo que vivió en la adolescencia. La verdad que ya anticipábamos la semana pasada, que el adolescente trae, es una verdad que no solo habla sobre sí mismo, o mejor dicho, iba a decir, no solo habla sobre sí mismo, sino que también habla de los padres. O me replanteo, habla sobre sí mismo a través de los padres. Entonces es imposible, o mejor dicho, no debería suceder que los padres salgan indemnes de todo este proceso, porque es propio del proceso adolescente que los adolescentes eh, hagan o generen replanteos, sobre todo sin saberlo, con respecto a la adolescencia de los propios padres. Sobre todo sin saberlo. Esto se ve casi siempre. Y esto es un atravesamiento inconsciente que se pone de manifiesto enseguida. Enseguida cuando el adolescente se atreve un poco más a confrontar. Marty es como muy... Marty está en la misma línea de los padres. El padre no quiere confrontar al jefe, ¿no? La madre no quiere confrontar el quilombo en el que está metida y se manda vodka todo el tiempo. Y Marty tampoco se manda muy en contra de los padres. Entonces, todo esto es como un gran rodeo donde él interviene sobre la realidad familiar sin terminar de intervenir. Lo que tendría que hacer es ahí hacer un berrinche, romper algo, que pase algo, ¿no? Perderle un poco el miedo al conflicto, que es algo a lo cual los adultos le tienen especial rechazo. Ya no parece mi hijo. Frase típica de padre de adolescente, pero no, ya no es mi hijo. Sí, lo es. Bueno, nada, esto es, me parece, la cuestión central dentro de lo que es el proceso que Marty lleva adelante, que es un proceso que apunta a intervenir sobre la propia adolescencia de los padres. Y esto no es sin consecuencias. Bueno, las consecuencias dentro de la película son las que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es cuando Marty, bueno, después de estar lo del pim pum pan, el trueno y el auto para viajar en el tiempo, todo eso lo voy a obviar. Vamos a ver el final de la película, final muy bueno, en el cual Marty se encuentra con los padres completos que siempre quiso. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que pongo el recorte, después señalo algunas cositas y hacemos una apuesta en común si tienen ganas con respecto a lo que vimos. Oh, a rematch. Why? Were you cheating? No. Hello. Good morning. Mom. Dad. Oh, honey, your first novel. Like I've always told you, you put your mind to it, you can accomplish anything. Nada, para mí es un peliculón, ¿eh? Por más que a veces como que la critico, pero lo digo porque yo veo el final y tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, es el final que uno dice, bueno, el clásico final feliz de Hollywood, pero es como si la película confesara inmediatamente su falsedad. Ahora me explico. Vamos por parte porque si no, no se va a entender. Lo dije encriptado. Lo que veníamos planteando es que el movimiento que Marty lleva adelante es un movimiento por el cual se completa los padres. Es decir, se crea una versión de los padres sin deuda, ¿no? Donde no hay nada pendiente ahí, donde no hay nada pendiente. Ahora bien, ¿qué versión de los padres es la que le entrega la versión completa que él se imaginaba? O que él buscaba, mejor dicho. Quizás no la imaginaba.
La versión completa de los padres son los padres winners de los 80, los padres del el modelo de matrimonio de Reagan, ¿no? Reagan es un personaje que está muy presente en la película, era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y antes era actor, entonces cuando van al pasado hablan de la película de Reagan, que, bueno, un chiste interno de la película, que de alguna manera nos habla de un ideal de la época, ¿sí? Esto es central porque el psicoanálisis siempre cuestionó la moral de la época. Eso fue así en el 1900, era así en 1985 y va a ser así dentro de 100 años. A lo que me refiero con cuestionar la moral de la época es a lo siguiente. La película te plantea entonces estas coordenadas donde los padres no deben nada, donde Marty lo que pudo hacer es hacerse una versión de los padres donde no hay nada pendiente, donde nada está por ser arreglado. Por lo tanto, una versión de los padres donde no hay confrontación. Si no hay nada que se debe, no hay nada por qué confrontar, ¿sí? Entonces, ahí, en esa situación de familia de los 80 de Estados Unidos, consumista, ideal, es donde uno dice, bueno, esto es una basura, ¿no? Estoy en ese momento de la película donde digo, esto es una basura, y inmediatamente aparece el Doc con el auto. Porque vieron que sale el pibe encima sale al garage y en el garage está la camioneta, ¿no? Ese objeto que él siempre quiso, y entonces la felicidad del objeto de consumo, esta quimera. Y entonces pasa para mí, lo mejor de la película. Lo mejor de la película es cuando viene el Doc, le dice, ¿qué estás haciendo? No, 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 escúchame, me voy a vivir la vida de Reagan, voy al mall, no sé qué. Y entonces el Doc le dice, no, 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 tenemos que ir al futuro. Dice, ¿por qué? Hay un problema con tus hijos. Genial, genial. Esto es superlativo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Este conflicto que ustedes no quieren enfrentar, el conflicto intergeneracional que supone el proceso adolescente y, la, la consecuente conmoción en la familia que eso supone, esto que ustedes están haciendo lo boludo, por decirlo claramente, no desaparece. Esto lo están transfiriendo intergeneracionalmente. Es decir, el problema que ustedes no quieren enfrentar ahora, lo están pasando para el futuro. Y lo único que se van a encontrar es con un problema que va a venir después en la próxima generación. Es espectacular. Si ven la 2, hay algo buenísimo, que es que, bueno, todo esto surge porque tienen que ir al futuro para eh, salvar al hijo, y el hijo, que es un boludo, ¿no? Obviamente, porque, digamos, surgido de este contexto, em, el hijo va preso por robo. El hijo va preso por robo. Por eso viajan al futuro. Lo digo en otras palabras. El hijo va preso por sacarle algo al otro. Lo digo todavía más claro. El hijo va preso por asegurarse, aunque sea una equivocación y todo lo que sea, el robo en sí mismo consiste en sustraerle algo al otro. Es decir, que algo le falte al otro. Es decir, que eso que le va a pasar al hijo en el futuro es que el hijo se va a asegurar de que algo le falte a otra persona, ¿no? Que algo le falte a otra persona. Es justamente lo que no quiere enfrentar Marty, que a los padres le falta algo. Lo propio del proceso adolescente no es, como plantea la película 1, cambiar las coordenadas de lo que uno recibe, cambiar lo que uno recibe, cambiar a los padres. Eso es un movimiento propio de la adolescencia, pero el proceso adolescente no es eso. Pasa por ahí, pero el proceso adolescente es poder entender y poder lograr
un saber hacer con eso que uno ha recibido, que va más allá de cambiar a los padres. Cambiar a los padres siempre aparece, pero el esfuerzo del adolescente es poder hacer algo que una las coordenadas rotas del contexto. Es decir, lo pongo en otras palabras, es poder hacer algo con esa inconsistencia. ¿Sí? La película todo el tiempo demuestra que Marty lo que quiere hacer es hacer que los padres sean consistentes. Pero el proceso adolescente, lo digo en otras palabras, consiste en poder hacer algo con esa inconsistencia de los padres, con eso que no cierra, con eso que no funciona. Esa propia verdad que yo se las ejemplificaba como lo que pasa en la película 2 y en la 3 con respecto a Chicken, que le dicen, Don't call me Chicken, entonces él como que se vuelve loco y tiene que aprender a manejar eso. Eso es lo que tiene que ver más con el proceso adolescente que lo que vemos en la 1. En la 1 lo único que vemos es, bueno, eh, la voluntad de cambiar esas coordenadas. Esa deuda de la cual Marty no quiere saber nada, tiene un efecto. Tiene un efecto en él y tiene un efecto que tiene que pasar por el orden del conflicto. Esto es, nosotros lo vemos acá de una forma muy rimbombante, pero lamentablemente muchas veces pasa en el proceso adolescente que los chicos están todo el tiempo sosteniendo a unos padres que hacen agua. Y por ahí el chico se da cuenta que, o no puede darse cuenta, mejor dicho, que los padres están haciendo las cosas mal y está todo el tiempo tratando de tapar y todo el tiempo tratando de sostener una escena que se desarma, como la escena del recorte del principio de la película. Lo propio del adolescente, por su bien y el de los demás, es que ese conflicto exista. Como decía Graciela recién, que hay estaría todo sobredeterminado, en el sentido de que hay una determinación, no sé si tanto como una determinación en el orden de algo taxativo. Yo hablo un poco de lo que pasa en la peli como algo que acontece, pero podría no pasar, digamos, pero si pasa, lo pienso en estas coordenadas. Me parece que lo que nos demuestra la película es que no siempre, tratando de resumir para cederles la palabra, no siempre un adolescente va en contra de la familia y va al conflicto. No siempre pasa. El caso de Marty es un caso en el cual eso no pasa. Marty intenta todo el tiempo que los padres consistan. Eso es más preocupante que haya conflicto. Esto es lo central de lo que quería transmitir hoy. Porque esa deuda, eso que está pendiente, no desaparece. Se va a manifestar o luego en la adultez a través de síntomas o, como plantea la película, en las futuras generaciones, ¿no? En esta cuestión intergeneracional donde hay un legado. Imagínense qué opresivo para un niño que nace con todo resuelto. Es más angustiante que haya problemas. Porque que esté todo resuelto, entre comillas, significa tenés que seguir esta receta, que está hecha antes de que vos llegues al mundo y ahora vos la tenés que cumplir. Puede que el chico lo quiera cumplir, no digo que no, pero eso no a lo que me refiero es que no es algo que suceda sin consecuencias. A eso voy. No es que no haya consecuencias. Hay una dimensión del conflicto que es necesaria y que en la película está obviada. Que en la película la 2 y la 3 dan cuenta de esta necesidad de una verdad propia, más allá de los padres. Acá todavía lo que sucede es muy en el orden de lo endogámico. Lo que vamos a ver en los próximos 2 encuentros es, por un lado, bueno, qué pasa cuando hay conflicto, que es lo que vamos a ver la semana que viene, y por otro lado, de qué hablamos cuando hablamos de la sublimación, ¿no? Cuando yo digo
aprender un saber hacer con respecto a eso que está ahí, con respecto a eso que está roto. Bueno, en el último encuentro me parece que es donde eso está más claro, para mí. Voy a tratar de transmitirlo de una forma que sea transparente.